trabajo sobre América Latina y vamos a dar comienzo planteando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de organizar un acto en el que vamos a hablar se va a hablar de Brasil, se va a hablar de este protofascismo? Para eso tenemos a la compañera que nos va a presentar, Mines Maestro, va a presentar a la invitada de hoy. Y también, aunque no está en el cartel, tenemos la gran oportunidad de contar con el embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, en el Reino de España, Mario Isea. Hemos creído que era conveniente que él participara también en este acto, precisamente no solo por todo lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, sino porque el objetivo de este acto para el IFAI es dar esa visión global de qué es lo que está ocurriendo en el área, en la región latinoamericana, qué tiene que ver lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que está ocurriendo en Brasil, con lo que ocurrió en Nicaragua y va a seguir ocurriendo en Nicaragua, en Argentina. Lo que estamos viviendo en estos momentos es una tercera guerra mundial, una guerra mundial imperialista que está avanzando y está intentando que retrocedan todos esos procesos progresistas, revolucionarios, en mayor o menor medida, que habían tenido lugar en América Latina. Esta expansión imperialista, liderada por una potencia como es Estados Unidos, que trata en estos momentos de recuperar su tradicional área de influencia, que es América Latina, lo que tradicionalmente se ha considerado ese patio trasero para los Estados Unidos. En esta... Bueno, dificultades técnicas. Bueno, como os decía, uno de los objetivos del Frente Antiimperialista Internacionalista es precisamente hacer visible esa guerra imperialista global en la que estamos implicados. Esa visibilización pasa por organizar este tipo de actos donde los compañeros nos cuenten qué es lo que está ocurriendo, nos den detalles de esa agresión que están sufriendo sus países, cuál es la lógica interna que hay detrás de esa agresión, visibilizarla, por tanto, y también, por nuestra parte, el señalar las responsabilidades de nuestro gobierno, las responsabilidades del gobierno español, que está actuando no de forma equidistante ni neutra. Sabéis que las declaraciones de Pedro Sánchez posicionándose abiertamente a favor de ese golpe de Estado contra Venezuela no es algo casual. Eso tiene que ver con nuestra subordinación al imperialismo norteamericano, tiene que ver con las bases españolas, tiene que ver con esa falta de soberanía política, militar y económica de este país. Por tanto, también es un objetivo de este acto el señalar que nosotros, esta ciudadanía, vosotros compañeros, camaradas, militantes, miembros de distintas organizaciones, militantes internacionalistas, también tiene ese objetivo de denuncia respecto a nuestro gobierno y, por supuesto, de solidaridad con todos los pueblos y el gobierno que en este momento está sufriendo la agresión más importante, que es el gobierno de Venezuela, donde se está poniendo en cuestión una legitimidad que no cabe duda que no se puede poner en cuestión. La legitimidad solo compete a los pueblos el decidir quiénes son sus gobernantes, pero hay muchas organizaciones internacionales que se están posicionando de cara a confrontar con el gobierno bolivariano y, por tanto, subordinados a las estrategias imperialistas. Así que, como os decía, es el objetivo también de denuncia de la política de nuestro gobierno, de hacer visible la guerra, hacer esa denuncia explícita. Y, bueno, sin más, os voy a contar un poco la lógica del acto. Mines Maestro va a hacer la presentación de nuestros invitados y después de esa presentación vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestra compañera brasileña, a Virginia, y después a el embajador Mario Isea, y inmediatamente después abriremos un pequeño turno
20 minutos para cuestiones, preguntas que tengáis que hacer a nuestros invitados. Bueno, sin más, yo voy a actuar de moderadora. Cedo la palabra a Inés. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Efectivamente, este acto estaba programado de hace tiempo, aprovechando la visita de Virginia Fontes a Madrid y, lógicamente, poniendo el foco en uno de los países, de los enormes países de América Latina, en los cuales se han producido cambios políticos importantísimos relacionados además con Venezuela. Es decir, la oportunidad de tener la visión de una historiadora marxista, una de las personas reputadas como una de las mentes más lúcidas de la izquierda latinoamericana, tiene que ver con cómo un imperialismo en crisis, eso es muy importante. Ángeles hablaba de la guerra como recurso del imperialismo, pero especialmente en momentos de crisis en los cuales la lucha por las materias primas toma unos tintes especialmente brutales. El proceso vivido en América Latina, que ella va a relatar en lo que tiene que ver con Brasil, es importante señalar que supone un cambio de eje de un imperialismo, el imperialismo norteamericano y su imperialismo europeo subordinado, que derrotado militarmente y económicamente en otros espacios del planeta, torna sus ojos a su patio trasero. Virginia Fontes es historiadora, es marxista, es profesora de Historia Social en la Universidad de Río de Janeiro, y como los que llevamos ya unas cuantas décadas en la lucha, es muy difícil relatar en estos momentos toda la cantidad de la obra que la acredita y que tiene detrás. Decir que como buena persona consciente y militante comunista, lógicamente en este momento está centrando su interés especial en lo que está pasando en su país, desde una visión especialmente interesante, creo, y es que más allá de hablar de un imperialismo externo, que es obvio que existe y que actúa, ella está poniendo el foco también en las formas de organización y la complicidad de las burguesías locales, que juegan el juego del imperialismo, pero también con su propio juego y con un papel organizador, desorganizador, tanto de la economía, de la sociedad, de los medios de comunicación y sobre todo del gran demonio, de su gran temido, y es el movimiento popular, el movimiento obrero, que puede también, y precisamente en épocas de crisis, torcer el pulso al imperialismo y a esas burguesías. Entonces, bueno, yo sin más no voy a relataros la cantidad de obra que tiene ella. Creo que sería mejor que la conocierais y que después busquemos entre todos cuál es Virginia Fontes y cuál es la aportación que está haciendo a la historia y al presente de la lucha de los pueblos de América Latina. Buenas noches, gracias Ángeles, gracias Inés, muy generosa. Y pido disculpas porque hablo con una lengua
que intento ser comprensible, pero sé que es estropeada, pero es un esfuerzo. Voy a hablar, seguramente investigo las formas del imperialismo brasileño, pero no voy a hablar de esto ahora. Voy a hablar del gobierno Bolsonaro, porque me parece que es un peligro inmediato, es una situación que tenemos que acompañar muy de cerca para comprenderlo. Y mi hipótesis es que estamos delante de un gobierno protofascista. No es todavía un gobierno fascista y hay límites para decidir históricamente lo que es un régimen fascista, cómo vamos a hacer esta definición con toda su pureza. Pero no hay pureza en la historia. La historia concreta es una historia de luchas y de circunstancias, y en este caso, malgrado algunas dificultades para definir el gobierno Bolsonaro como un gobierno fascista, creo que en este momento es fundamental tener claro que puede llegar a ser fascista, es protofascista en este momento. No sabemos lo que va a pasar y las contradicciones son muy grandes, pero voy a intentar representar lo que pienso que es su cara más evidente, su manera más esencial. Es un gobierno el más peligroso que los militares del golpe de Estado que hubo en Brasil en 1964, porque fue elegido. Entonces tiene algo, primero segundo, porque viene en secuencia de 4 gobiernos del Partido de los Trabajadores que silenció de manera dramática las clases trabajadoras en Brasil. Ayudó a, digamos, no a destruir, pero a discapacitar las organizaciones de las clases trabajadoras. Entonces, por eso me parece más peligroso que los otros momentos. Recupera centralmente, yo intento de presentar este gobierno como una cabeza con 2 caras y 2 pies. Mejor 2 patas, como 2 patas brutas. La cabeza con 2 caras, desde un lado es una cara ideológica, que es la que parece más evidente, es la que está en todo lado, es una cara muy, muy ideológica que recupera históricamente los rasgos más reaccionarios de la historia brasileña, que es el lema Dios, Patria y Familia, que fue el lema de los integralistas brasileños desde los años 30, que eran el grupo fascista brasileño en los años 30, que nunca fue perseguido directamente, que siempre tuvo un espacio reservado en la política brasileña, aunque no fuera un espacio muy fuerte ni muy visible, estaban como en un pequeño espacito ahí. Este partido se terminó en los años 70 bajo la dictadura, y seguramente porque no era más necesario por la dictadura. Pero la gente que estaba en este partido siguieron en otros partidos bajo la dictadura y siguieron teniendo lazos muy fuertes con una parte de la Iglesia Católica que se llama Tradición, Familia y Propiedad, y que Dios, Patria, Familia, Tradición, Familia, Propiedad, y que tienen una historia muy violenta, también un grupo pequeño, no es un grupo muy grande, etc., pero que sigue teniendo fuerza. Como todos saben, el papel de la Iglesia Católica en Brasil es muy fuerte. Antes de hablar de los neopentecostales, porque todos estamos muy atentos a esto, y tenemos que estar, la Iglesia Católica tiene un rol muy importante. Cuando hubo en los años 70 un cambio de rumbo hacia la izquierda por la teología de la liberación de la Iglesia Católica, los padres brasileños fueron duramente golpeados, pero aceptaron el golpe, y de cierta manera la Iglesia brasileña, la Iglesia Católica,
conserva espacios de extrema derecha muy duros, algunos grupos de la teología de la liberación que son importantes, porque dicen cosas muy importantes, pero no son tan numerosos, y una masa de la iglesia muy conservadora. Bueno, Bolsonaro viene del catolicismo, no viene del neopentecostalismo. Después se va a hacer bautizar en Jerusalén, pero esta es la cara ideológica, lo que pone exactamente es Bolsonaro y sus hijos. Y es una cara muy dura, es una cara contra los derechos humanos, abiertamente. Es contra las luchas antirracistas. Hacen declaraciones racistas, hacen declaraciones machistas. Hicieron declaraciones por la prensa, hay videos, hay todo, haciendo como bromas con las mujeres, con mujeres negras, con las luchas de los homosexuales. Es algo muy, muy, muy impactante. Esta mirada es una mirada muy fuerte de la familia. Y esta idea de que el lema del gobierno es el Brasil acima de todo y Dios por cima de todos. Este es el lema de este gobierno. O sea, es una mezcla de tradiciones más conservadoras de la Iglesia Católica con las tradiciones más conservadoras de los militares brasileños, solo que la patria encima de todo hay siempre que tener un enemigo. ¿Quién es el enemigo? Además de las gentes que no viven según la religión, el enemigo principal es la izquierda. ¿Quién? Izquierda. Esto va desde el PT, desde el Partido de los Trabajadores, hasta hacia los comunistas, como una mezcla en que todos son los enemigos a eliminar. Y a eliminar de muchas maneras, por la descalificación, el desempleo, la prisión e incluso la muerte. Esto se dice. Bueno, el segundo enemigo y que permitió su elección no fue la elección de la familia Bolsonaro, y hablo de la familia porque Bolsonaro y sus 3 hijos fueron elegidos, Bolsonaro para la presidencia, uno de ellos para el Senado, otro para la Cámara Federal y un tercero para la Cámara Municipal de Río de Janeiro, todos con una cantidad enorme de votos. Si el enemigo principal es la izquierda, lo que los hizo, el segundo enemigo es la corrupción. En la lucha contra la corrupción, sin duda, hay dedo de Estados Unidos. Porque las luchas anticorrupción y los jueces, que están principalmente jueces encargados de esta operación anticorrupción, fue entrenado en Estados Unidos, que es ahora ministro de la Justicia de Bolsonaro. Es como su regalo. Lo que digamos que tiene más importancia. Pero una vez elegido Bolsonaro, la corrupción ya está en segundo lugar, porque lo que pasa adelante va a ser el anticomunismo, el antiizquierda en general. Esta es la primera fase, la fase ideológica. Pero la segunda fase, un poco más distinta, es la fase económica, que regrupa el Ministerio de la Economía y la Agricultura, que es contradictorio porque el ministro de la Economía brasileño se llama Paulo Guedes, es un extremo liberal, trabajó en Chile de Pinochet, no es un burgués de alto vuelo, es un especulador financiero medio, digamos, no está en el mismo piso que los grandes bancos brasileños como Itaú o Bradesco, que son bancos internacionales.
No, este es un banco medio que hacía especulaciones hace mucho tiempo, incluso tiene proceso, porque hizo especulaciones con dolo para pensiones, qué sé yo. Pero esta segunda fase es una fase extremadamente liberal, pero que comparte los valores ideológicos de la primera. Por tanto, estamos con una situación, una dirección. Hay contradicciones entre ellos, seguramente, porque este Ministerio de la Economía no es un ministerio, es un superministerio. Es un ministerio que incorporó a casi todos los ministerios próximos a la economía. Hubo un rediseño ministerial y se encargó de todas las cosas. Y quedaron dos grandes ministerios. Uno de las commodities, de la agraria, que es la agricultura, y otro de la economía. Pero estos dos tienen que trabajar juntos. Por tanto, los llamo de la segunda cabeza, porque es Paulo Guedes, los fondos, la internacionalización, la desnacionalización, la privatización generalizada. Este es su propósito, y la agricultura, que no puede aceptar esto totalmente porque son empresas gigantescas brasileñas de producción de ganado, de carne, de pollo, de porco, de qué sé yo, celulosis, que son empresas multinacionales y que seguramente tienen algún grado de protección y lo van a exigir. Ya empezaron. Esta semana hubo la primera pelea entre el gobierno de Agricultura y Paulo Guedes, porque Guedes quería retirar una taja de la leche. La taja de la leche importada significa acabar con la producción de leche en Brasil. Y los productores de leche brasileños, que son grandes, empezaron. Pero están luchando entre ellos. Y todavía no son grandes luchas, son peleas de posiciones y se están acertando por ahí dentro de la misma lógica de esta cabeza conservadora liberal. Esta es una novedad importante, porque esta experiencia no lo tenemos, de esta economía hiperliberal con un discurso y una práctica extremadamente conservadora. El segundo punto, esta es la cabeza. Contribuye para esta cabeza, hablé de la Iglesia Católica, pero hay que hablar de las neopentecostales. Las neopentecostales nacieron en Estados Unidos en los años 20, 30, 40 más o menos. Pero no se puede decir que sea iglesia simplemente americana o estadounidense, porque se implantan en los locales en los cuales van a actuar. Estas iglesias tienen una teología que se llama teología de la prosperidad, en que lo que interesa no es más temer a Dios y tener una vida modesta. Al revés, es pagar para que Dios multiplique la riqueza. Esto es exactamente así que entonces pasa. Hay que pagar a la iglesia, hay que pagar a los pastores, y pagando mucho, Dios va a garantizar la riqueza, la prosperidad. Por tanto, tenemos empresas religiosas con mucha plata, y la plata de los fieles. Una de las iglesias que es brasileña, Iglesia Universal del Reino de Dios, está en todo el mundo. Incluso aquí, está en Argentina, está en los países, y es brasileña. Es Edir Macedo, que es propietario de una red de televisión, que ahora es la red oficial de Bolsonaro. Bueno, lo que quiero decir es que todos están mirando justo la iglesia neopentecostal, y tiene razón, porque tuvo un papel muy importante en este discurso conservador. Pero no es solo ella, la Iglesia Católica apoyó a Bolsonaro. Una parte grande de la Iglesia Católica apoyó a Bolsonaro. No las instituciones más próximas de la teología de la liberación, pero los curas. Bueno, las patas. Las dos patas, estas son dos cabezas.
cabezas. Esa es una cabeza que mira de un lado, mira de otro, y las dos patas. La primera es de la justicia, en donde está Sergio Moro, exacto, este juez, que fue que fue encargado de aprisionar Lula. Bueno, la prisión de Lula es político. Los dos juicios sobre Lula son increíbles de frágiles. Y todas las cortes internacionales dicen que es un juicio político. El problema es que no enfrentaron este proceso, el PT no enfrentó este proceso como un proceso político. Y sí acreditó que las instituciones serían correctas, debían ser un juicio correcto. No hubo un enfrentamiento político. Esta es otra discusión para después, sobre el rol del PT. Ahora, Moro también tiene un superministerio. Y este ministerio se llama Justicia, pero yo lo considero el Ministerio de la Violencia. Porque va a tener el apoyo, y ya tiene los militares involucrados en muchos de los episodios de la dictadura y de las violencias brasileñas en Haití, bajo su dirección, los invitó a este ministerio, porque es al mismo tiempo el ministerio anticorrupción, el ministerio de las prisiones, está con todo el conjunto de las cuestiones de violencia en su mano. Desde las elecciones, muchísimas denunciaciones de corrupción sobre la familia Bolsonaro están todos los días en la prensa. Esta es una novedad porque la prensa, hay que discutir lo que es la prensa, después vamos a hablar sobre eso. La prensa brasileña es una prensa propietaria que no dijo una palabra sobre las violencias que ocurrieron y que fueron dichas en esta campaña de Bolsonaro. Y que compararon los dos candidatos como si fueran iguales. Esto fue porque la campaña de Bolsonaro era una campaña criminosa. Crimen, a comenzar por los crímenes criminales, a comenzar por crímenes contra la humanidad. Esto lo proponía. Decía que derechos humanos son derechos de bandidos. Solo sirven a los bandidos. No podía. Bueno, la prensa lo trató como igual, como normal. Este superministerio de la violencia tiene el primer rol, el de cambiar el discurso de la corrupción hacia el discurso de la defensa de las instituciones bajo Bolsonaro. ¿Y por qué es una pata? Porque está dispuesto a rasgar la Constitución con una mano en cuanto con la otra acena la Constitución. Y es esto que lo está haciendo ya. Incluso con militares en su gobierno. Ahí el último núcleo fundamental es de las comunicaciones, que me parece más peligroso y voy a hablar por aquí. No hay una prensa oficial del gobierno Bolsonaro, ni siquiera un ministerio claro de las comunicaciones. Pero Bolsonaro se eligió haciendo, por un lado, una campaña fascista, de otro lado, enfrentando abiertamente los mismos enemigos que nosotros enfrentamos hace años, como la principal red de comunicación en Brasil, que es el Globo. Hace como 50 años que nos enfrentamos al Globo, desde que existe. Y Bolsonaro la enfrentó abiertamente. No fue a un solo debate en la Globo. No dio entrevistas. Se recusa a hablar con los periodistas y con sus jornalistas. Y después de elegido, hace sus comunicaciones por la televisión Record, que es del grupo de Universal del Reino de Dios, y no por la Globo. Entonces hay una pelea entre propietarios, evidente, de estas cadenas, y no hay las campañas por WhatsApp.
impulsadas por robots y por inúmeras maneras tecnológicas dentro y fuera de Brasil, con puntos en Indonesia, puntos en Europa, puntos de multiplicación. Estas campañas tuvieron y pueden tener un rol muy importante y muy peligroso, porque como encierran grupos enormes de personas en una información única, en un circuito de información único. Una vez que no tenemos una prensa pública de buena calidad, una vez que el Globo se pelea con Record, pero se pelea para estar mejor con Bolsonaro y no peor, que esta pelea entre los grandes medios no es para nada un espacio para nosotros, aunque explicite contradicciones. El peligro es que no hay espacio colectivo de debates. Esto es muy peligroso. Y que la gente se está más o menos cerrada en espacios propios. En algunos momentos se calculó como estas redes por WhatsApp llegaban a 10 millones de personas. No son iguales. Para todo esto sirven los estudios de Cambridge Analytica, que sabe dirigir los mensajes a los grupos. Son grupos distintos, pero algunos mensajes atraviesan todos estos grupos, incluso los grupos religiosos de Universal, que son sí muy organizados y voluntarios. La gente se inscribe en el grupo de su pastor. O sea, ahí tenemos, digo que esta es la segunda pata del gobierno, porque hay que inventar medios de lucha hoy contra esto. Y no estamos seguros para nada cómo vamos a hacer para tener espacios de debates públicos, donde se pueda hablar de manera más o menos pública. Bueno, el gobierno Bolsonaro está, el primer mes no fue todavía un gobierno completo porque estuvo en hospital por unos 15 o algo más de días a causa de una cirugía. Pero las iniciativas son todas sin excepciones por el lado de la faz ideológica. Incluso los intentos contra Venezuela, que encuentran el apoyo de la gran media propietaria que están contra o a favor de Bolsonaro. Y este es un peligro. Entonces estamos hoy en lucha contra, si el gobierno brasileño entra en esta guerra, entra en una posición tercerizada abajo de Estados Unidos para hacer la guerra sucia. Sabe cómo entra, no sabe cómo sale. No se sabe lo que pasa en caso de una guerra con tamañas fronteras entre Brasil y Venezuela, que son muy grandes. Es una frontera seca muy grande. Una parte del ejército brasileño no tiene interés en que ni entrar en Venezuela, ni en que haya una guerra en Venezuela. Pero probablemente están pagando deudas con Estados Unidos por otras razones y hasta ahora están bastante silenciosos, mismo si el vicepresidente brasileño, que es un general de la dictadura brasileña, dice que no interesaba intervenir en Venezuela. Pero está jubilado y no sabemos si lo que dice es de su cabeza o si es del conjunto de Fuerzas Armadas brasileñas. Pero las Fuerzas Armadas saben que una aventura de esas tiene un precio para Brasil gigantesco. Estamos todos en la lucha contra la invasión imperialista de Estados Unidos, contra el brazo imperialista brasileño dentro de Venezuela. Gracias.
Bueno, evidentemente Mario Isea no necesita presentación. Yo solamente quería reconocer públicamente que Mario Isea es el mejor representante de su pueblo, que es el embajador legítimo de Venezuela y que ningún títere como Pedro Sánchez de Estados Unidos y de las multinacionales españolas, de las dos cosas. Ya vivimos el golpe de Estado contra Chávez en 2002, donde está publicado que multinacionales como Repsol, como Telefónica, como el Grupo Prisa, no solamente apoyaron al golpista Carmona, sino que recogieron dinero y financiaron el golpe contra Chávez. Es decir, Pedro Sánchez no solamente es un lacayo de Estados Unidos, está representando intereses espurios de las multinacionales españolas. Por lo tanto, quienes aquí vivimos somos responsables y es tarea nuestra ineludible la solidaridad con el pueblo venezolano y la denuncia de quien en nuestro nombre y con nuestro dinero está intentando cometer uno de los mayores crímenes contra el pueblo de Venezuela. Gracias, compañero de FAI, de la solidaridad. Un gran placer estar con Virginia aquí. No se oye nada. Un gran placer poder estar con Virginia, agradeciendo a Nina y a FAI y a vosotros, compañeros de solidaridad, preocupados por toda esta problemática que vivimos en América Latina y en particular en Venezuela. Como decía la profesora Ángeles Díez, es una tarea cuesta arriba siempre hacer visible la guerra imperialista global. Recuerdo que a nosotros nos costaba mucho hacer entender que estábamos siendo objeto de una arremetida global continua. El golpe de Estado contra Chávez fue una parte de ella. Allí se saboteó nuestra industria petrolera, lo cual era un primer alerta fuerte de que parte de esa ofensiva es la guerra económica, quebrar la economía del proceso revolucionario. El antecedente chileno, para no buscar muchos ejemplos, creo que es demasiado evidente, la confesión de parte de relevo de pruebas, escrito por Henry Kissinger, a propósito de hacer chillar la economía chilena para que no pudiese ser electo Allende y luego para derrocarlo. Porque hemos visto, ante la pérdida de algunas batallas en algunos países, cómo comenzamos a explicar los errores cometidos por Lula, por Dilma, los errores de Correa, los de Chávez, los de Maduro, y entonces ponemos en primer plano nuestros errores, las deficiencias, todos los procesos de construcción de poder popular van a pasar por fases de ensayo, de equivocaciones, pero es relativamente pequeño el impacto de eso que nosotros llamamos errores versus el impacto de la ofensiva que se muestra cada vez más con la herramienta más poderosa, que es la manipulación de la información, hasta llegar a la manipulación de la psiquis de los pueblos. El desarrollo tecnológico es tan alto en esa materia. En la elección del señor Trump se habla del manejo sofisticado de la Big Data, y hay toda una campaña mundial para responsabilizar a Vladimir Putin de ser el culpable de la elección de Trump y de estar detrás de supuestas manipulaciones
tecnológicas y de interferir los procesos cuando sabemos que hay una construcción de emporio, de control de la información que están manipulando. Yo me imagino que en la elección de El Salvador parte de esas herramientas se usaron. En la de Bolsonaro fue descubierto y evidente. Y eso hace cada vez más difícil la defensa de nuestros procesos. Yo le comentaba a alguien que por error toqué en mi celular un aviso de algo que yo normalmente no consumo. E inmediatamente comenzaron a llover ofertas, propuestas para que yo adquiriese cosas que no me interesan. Y ha sido casi imposible evitarlo. Te piden permiso entre comillas. Aquí usamos cookies. Y si quieres los cookies, di que acepta. Y si no acepta, no puedes leer la noticia. Y tú quieres leer la noticia y terminas aceptando los cookies. Y están incorporando todos los datos a esa gran base para manipular. De modo que es cada vez más difícil visibilizar esa guerra y los mecanismos que usan para ella. Sin embargo, hay que seguir porque no se puede dejar a la humanidad en esas manos. Nosotros en este momento estamos padeciendo un acoso, como he dicho, de varios años, como pocos países en el mundo lo han soportado. Yo creo que ya no tenemos que explicar que estamos sometidos a una guerra económica. Yo creo que es demasiado evidente porque se han tenido que quitar la máscara los que la dirigen. Ante el fracaso de la oposición venezolana para derrocar primero a Chávez, con la complicidad internacional de los Estados Unidos, entre otros, el gobierno de José María Aznar también reconoció de inmediato a Carmona Estanga, y valga la cuña para decir que el reconocimiento es un instrumento de presión política internacional. Los que se creen con el derecho a reconocer o desconocer no reconocen, por ejemplo, al Estado palestino. Cosa más inmoral que esa. Reconocen a Temer cuando mediante un impeachment desalojan a Dilma Rousseff del poder. No la acusaron de corrupción, sino de haber usado un procedimiento administrativo no usual, y bastó para desconocer 54 millones de votos. Más democrático no puede ser. Restablecer la democracia en Brasil, instalar un gobierno de facto que es reconocido y comienza de inmediato a desmontar todas las cosas buenas que, a pesar de los errores que pueda haber cometido o de las limitaciones que haya tenido, porque a veces no son errores, a veces son limitaciones. A nosotros nos han dicho, ¿y por qué no decomisan? ¿Y por qué no privatizan o nacionalizan, estatizan, expropian, incautan? Se dice fácil, pero hay todo un tinglado capitalista en nuestros países. No tomó Lula el poder en la República Socialista de Brasil, ni tomó Chávez ni Maduro el poder en la República Socialista de Venezuela. Países capitalistas en transición, empujando para transformarlo con el enemigo adentro y con el enemigo alrededor. Son 28 bases militares en América Latina, ¿no? 28 bases militares. Ninguna es rusa, ninguna es china. La amenaza rusa, la amenaza china, la amenaza de Irán, de Bashar al-Assad, de no sé quién más. Yo no he visto ningún iraní amenazándonos, no veo rusos por allá, ni chinos amenazándonos, ni iraníes amenazándonos. No sé ustedes. Yo no los veo. Y aquí tampoco los he visto. Veo muchos turistas, sí. Entonces, rodeado, presionado por todas partes y rodeado de bases militares, tratando de transformar
Estas sociedades con unos niveles de dependencia tecnológico incluso muy grandes. La industria petrolera venezolana, principal fuente de divisas. Venezuela no es monoproductor, pero es monoexportador prácticamente, fue montada por transnacionales de origen norteamericano y anglo-holandés, fundamentalmente. La refinería, de modo que es una industria altamente tecnificada con niveles altísimos de dependencia. Entonces estamos allí tratando de transformar y tratando de impulsar en paralelo unos modelos de integración donde precisamente Brasil jugaba un papel protagónico, también Argentina. Venezuela constituye frente a la propuesta del ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, de Bush, una propuesta alternativa, el ALBA. Un poco de la inspiración romántica de Fidel y Chávez, un amanecer. Y el ALBA comienza a desarrollar programas de cooperación como Petrocaribe para garantizar seguridad energética a los países más vulnerables, con menos capacidades de obtener energía para el desarrollo. Un concepto de seguridad energética diferente. Y comienza Venezuela con Lula, con Kirchner, a impulsar una reorientación de Mercosur. Pero Brasil está en los BRIC. Y entonces dicen, no, realmente son una amenaza. El ALBA, Mercosur, BRIC, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, planteando que hay que cooperar y no competir. Realmente es un discurso muy peligroso. Y nos declaran amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Trump ratifica esto. Y luego viene el cúmulo de sanciones, tratando de sustituir lo que no pudieron hacer con la generación de violencia interna. En el 2013, después de la muerte de Chávez, desconociendo a Maduro, la elección del 2013 no la desconocen internacionalmente, la desconoce el candidato derrotado, Capriles. Pero hubo reconocimiento incluso de actores que validaron nuestro sistema electoral en 2012 y 2013. Yo lo he citado en otros escenarios. Hay un documento de los diputados del Congreso de España, de una representación de todos los partidos del Congreso de España, certificando la calidad del sistema electoral venezolano. Además de la Fundación Carter, el expresidente colombiano Gaviria, secretario general de la OEA en su oportunidad, a disgusto tuvo que reconocerlo, con la cara amarrada, con la cara larga al lado de Carter, tuvo que reconocerlo. Pero se generó toda una ola de violencia y la guerra económica en marcha, manipulación cambiaria, contrabando de extracción, etc., para generar descontento económico, descontento de la población y motivar con no sabemos incluso si ya estaba en marcha el uso de las técnicas de la Big Data en la propia Venezuela. Sabíamos que había una guerra por redes, no detectábamos de qué magnitud, pero hay algo muy significativo. En las elecciones de 2015, la oposición no mostró sus candidatos. Nosotros, me refiero a los grupos políticos, al Polo Patriótico, al PSV, apoyando al presidente Maduro, nos esmeramos en escoger los mejores y las mejores. Ellos no mostraron candidatos. La campaña fue el descontento por lo económico. Y la promesa, así en abstracto, esto cambiará. Estilo Macri. A cambiar lo malo. ¿Cómo? No se sabe. No se confiesa qué es lo que van a hacer. Y lograron desmotivar 2 millones de personas que no votaron por la fórmula del chavismo. Se toman posesión de la Asamblea Nacional, y esto yo lo aclaro de manera reiterada
porque en Europa poco se entiende que nosotros no tenemos un sistema de gobierno parlamentario. La Constitución nuestra establece 5 poderes: legislativo, judicial, el poder electoral, el poder ciudadano que involucra al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y a la Contraloría, y el ejecutivo, que lo detenta el jefe del Estado y jefe del gobierno, que es el presidente de la República. Al presidente de la República en Venezuela no lo designa el Parlamento, no lo designan los diputados, lo designa el pueblo en votación directa. Y los demás poderes, dice la Constitución, artículo 136, tienen que colaborar con el Ejecutivo para lograr los fines del Estado referidos a la gente. En nuestra Constitución, los fines del Estado es garantizar la dignidad, el desarrollo digno de la persona humana y el acceso a los bienes públicos esenciales, los derechos fundamentales. Y todos tienen que colaborar. Pero cuando la oposición quita un poder público, que es el legislativo, se autoproclama como único poder e intenta obligar al presidente a renunciar, o declara que lo destituye por abandono del cargo, o declara que es colombiano y que no puede ejercer, o que está loco, y ninguno de esos intentos tiene asidero ni apoyo. Pero se mantiene la guerra económica, todas las vertientes de esta guerra global, todo el acoso mediático, etcétera, el acoso militar, las amenazas militares, las declaraciones de los voceros militares de los Estados Unidos amenazando con distintas formas de invasión. Ya hablaban en 2015 de crisis humanitaria. Decían que si tenían que intervenir para darnos ayuda humanitaria, estaban prestos a hacerlo. Comando Sur, Cuarta Flota, Quinta Flota, todas las vertientes militares de los Estados Unidos. No se ha parado entonces un continuo y está presente ahora. Ustedes conocieron de todos los intentos de la violencia 2014, protagonista Leopoldo López y otros, de 2016-17, cómo democráticamente el gobierno bolivariano logró restablecer la paz, derrotar la violencia y más adelante ganar una elección constituyente con una participación abrumadora de gente a la cual trataron de evitar que se realizara, a pesar de que está establecida en nuestra Constitución. Y uno escucha el doble discurso de enemigos de los procesos de transformación en América Latina, cuando dicen, ¿qué es democracia? Esto debe ser muy familiar para ustedes. Democracia es cumplir la Constitución y la ley. Ese es el concepto que señalan con mucha frecuencia aquí, y compartimos en nuestro caso. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada, pero nuestra Constitución fue aprobada en un referéndum, en un proceso constituyente por el pueblo venezolano, que duró más de 6 meses debatiéndolo. Por cierto, el presidente Maduro fue el presidente de la Comisión de Participación, que recogía las propuestas de la gente, se sistematizaban y se incorporaban al debate. Muchas de las propuestas populares están ahí, otras no. Pero se escuchó al país, se incluyó el país en el debate. Es una constitución muy democrática, muy combatida en sus inicios, acogida en el 2007 por la oposición, porque cuando Chávez se propuso mejorarla, reformarla para mejorarla, la oposición se opuso, hizo una campaña muy tecnificada. Me recuerda ahora la campaña de Uribe contra los acuerdos de paz en Colombia, se parecía mucho, con técnicas muy similares de terror, para que la gente no votara el cambio de esa constitución. Y la oposición planteó en ese momento, esta constitución es mi constitución, es la mejor, no me la cambie.
El logro fue que todo el mundo acogió la Constitución, asumió la Constitución en ese momento, pero de manera oportunista la oposición. De modo que nosotros sí defendemos esa Constitución, que es perfectible, pero que es mucho mejor que la que teníamos en el año 61 y en el 99 cuando escribimos esta nueva. Bueno, esta Asamblea Nacional lo que planteó inmediatamente fue que iba a derrocar al presidente, no planteó colaborar para nada. Inmediatamente se han sucedido una serie de acciones. El presidente de la Asamblea designado, una vez electa, se fue a la OEA a pedirle a Almagro la aplicación de la Carta Democrática, buscando una intervención en Venezuela. Eso fracasó. No han logrado una insurrección popular contra el gobierno, no han logrado que las Fuerzas Armadas le den un golpe militar al presidente. Las Fuerzas Armadas han demostrado que tienen apego con la Constitución y que asumen valores bolivarianos y se muestran leales, ante lo cual el desespero en la oposición, dispersa totalmente, sin credibilidad ninguna, vive más aquí en Madrid, en Bruselas, en Miami, en Bogotá, pidiendo que nos intervengan. Y quienes están dirigiendo la oposición son varios gobiernos de Europa, el Grupo de Lima y el señor Trump. Eso resulta más que evidente. El señor Almagro, que pierde cada vez más credibilidad, incluso acaba de ser reconvenido por los países del CARICOM, quienes en carta abierta les han dicho: usted no nos representa, usted no sustituye a los gobiernos agrupados en la OEA. Estoy hablando de la OEA, anunciada por Cuba siempre como el Ministerio de las Colonias. Ni siquiera en la OEA lograron mayoría, lo han intentado y están replanteando otra reunión del Consejo Permanente de la OEA para ver si logran, presionando, no hayan a quién presionar, cómo chantajear a países débiles o pequeños, para tratar de lograr una resolución que no han podido lograr. No lo lograron en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y con dolor, con extrañeza, yo lo dije en una entrevista, con sentimientos encontrados, nos percatamos de que el gobierno español planteó una política de promoción del diálogo, y cuando esa política comienza a dar resultados, se plantea públicamente la buena noticia el 22 de enero de que se han incorporado varios países de la comunidad de la Unión Europea a la tesis de un grupo que promueva el diálogo. Inmediatamente, horas después, ante la autoproclamación en una plaza delante de un grupo de seguidores de un diputado venezolano como presidente, se nos informa que las cosas han cambiado y que lo van a reconocer porque hay un reconocimiento de los Estados Unidos y del Grupo de Lima. Precisamente yo estaba planteando al gobierno español que el Grupo de Lima se debilitaba cuando México, con un nuevo presidente que rescata una política internacional autónoma de respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos, plantea que hay que ir al diálogo. Y conjuntamente con Uruguay y los países del CARICOM proponen encuentros para el diálogo. Es decir, que la política por el diálogo comienza a dar resultados. Pero además el secretario general de la ONU llama al diálogo y reconoce al gobierno constitucional de Venezuela. Y el Papa dice: yo puedo ser mediador si ambas partes me lo solicitan. Y le decimos: el Papa, secretario general de la ONU, la OEA no se pronuncia contra Venezuela, el Consejo de Seguridad de la ONU tampoco, los militares venezolanos tampoco. Está servido el escenario para quien está promoviendo una política de diálogo cobre los resultados. Amonestanga logró autojuramentarse en el Palacio de Miraflores. 47 horas después tuvo que salir corriendo porque el pueblo, con y sin uniforme,
repuso a Chávez en el poder. Este señor que se acaba de autoproclamar ni siquiera lo hizo en el Palacio de Miraflores, en una plaza pública. No tiene acceso a ningún resorte público de poder, ninguna incidencia sobre nuestras Fuerzas Armadas, ni sobre nuestro cuerpo diplomático del mundo. Alguno que otro por allí ha vendido su alma al diablo, alguna cónsul por Miami y alguno que otro diplomático por ahí. Nunca falta alguien que le venda su alma al diablo. Pero en general hay mucho apoyo popular, hay mucha organización popular, hay mucha lealtad de nuestras Fuerzas Armadas, y por ello se está develando la farsa nueva. Y quiero terminar con esta parte. Cuando se reconoce a este señor autoproclamado como supuesto presidente provisional, encargado, transitorio, se dice que tiene un horizonte claro o una tarea específica. Se le reconoce para organizar unas elecciones en 30 días. ¿Y por qué se dice que para organizar unas elecciones en 30 días? Porque están argumentando que se ha autoproclamado en base al artículo 233 de nuestra Constitución, que dice que si hay una falta absoluta del presidente antes de juramentarse, asumiría la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional para organizar una elección en 30 días. El presidente Maduro fue presidente encargado cuando el presidente Chávez no se pudo juramentar y organizó unas elecciones en 30 días. Pero el presidente Maduro ahora se juramentó. Había 124 representantes de 124 países distintos en ese acto de juramentación. Creo que esos son 2/3 de la ONU, aproximadamente. Cuando se vota el bloqueo a Cuba en la plenaria de la ONU, en los últimos tiempos creo que Cuba obtiene 189 votos con 2 en contra, más o menos algo así. Casi siempre son Estados Unidos e Israel. De modo que ahí debe haber 191, 92 países, 124 son 2/3 de la ONU. Estaban allí. No es verdad que la comunidad internacional, porque secuestran a la comunidad internacional, entonces la comunidad internacional son unos países de Europa y los Estados Unidos más algunos aliados. No, la comunidad internacional es mucho más que eso. No es verdad que la comunidad internacional reconoce al autoproclamado y desconoce a Maduro. No es verdad. El presidente entonces se juramentó de acuerdo a la Constitución. Fue electo con participación de más de 9 millones de venezolanos y venezolanas, de las cuales 6.200.000 votaron por él, con porcentajes de participación superiores a los que lograron. Por ahí tenía yo un cuadrito que mostraba. Que lograron estos personajes: Trump, Macri, Santos y Piñera. Ninguno de ellos tuvo un porcentaje del padrón electoral de su país efectivo de votos mayor que el del presidente Nicolás Maduro. Ninguno. Ninguno es más legítimo que el presidente Maduro. Mucho menos el presidente hondureño, que fue electo en un fraude descaradamente realizado, objetado hasta por la propia OEA, su elección. Pero de esto no se habla aquí. De modo que el presidente Maduro, legítimamente juramentado, está en ejercicio. Se le quiere desconocer y se dice que este señor organizará una elección en 30 días. Este señor acaba de aprobar un estatuto de transición el 2 de este mes, el 5 de este mes, donde establece lo siguiente. Para que empiece a correr el plazo de 30 días y se convoquen elecciones, hay que deshacerse del presidente Maduro y las demás autoridades actuales del resto de los poderes públicos del Estado. Para lo cual no se establece plazo. Un estatuto de transición que le faculta para deshacerse del presidente Maduro y de todas las autoridades de todos los poderes públicos del Estado.
en un plazo indeterminado. Luego podrían convocarse elecciones en 30 días, es decir, 30 días después del plazo indeterminado. En caso de imposibilidad técnica, artículo 26 del fulano decreto de transición, entonces se ratificará al presidente encargado, autoproclamado, para conformar un gobierno de unidad nacional y se le darán otros 12 meses para organizar elecciones. Es decir, tendrá un plazo indeterminado para barrer con todos los funcionarios públicos de todos los poderes públicos del Estado. Después de lograr eso, tendrá 30 días para organizar elecciones, pero si tuviere dificultades técnicas, ese plazo se podría prolongar por un año más para convocar elecciones. Plazo ultra suficiente para privatizar la educación, la sanidad, todos los servicios públicos, devolverle el petróleo a las transnacionales, entregar las concesiones de oro, diamantes, coltán, que recientemente está contabilizando Venezuela. De eso se trata. En eso se parece el gobierno de Temer a este intento de gobierno. Es el imperialismo empeñado en mantener esta hegemonía capitalista como sea. Más claro, creo que no canta un gallo. Y como si fuera poco, le agregan un artículo al fulano Estatuto de Transición, donde se señala que este gobierno provisional se reserva el derecho de solicitar ayuda a la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República. Se reserva el derecho a pedir ayuda internacional para restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República. Más claro, imposible. Yo quisiera saber cómo van a reaccionar los defensores de la democracia, que nos quieren devolver la democracia a nosotros como se la devolvieron a Libia o a Irak, etcétera, ante este planteamiento. ¿Sí? Esto es una burla terrible, incluso al reconocimiento que algunos de estos gobiernos de buena fe, para devolvernos la democracia supuestamente usurpada por el presidente Maduro, le han dado provisionalmente a este señor. De modo que no hay ningún interés en realizar una elección democrática. No tienen interés en una salida pacífica. Reconocer a este señor es el bloqueo al diálogo. No hay posibilidad de una salida pacífica sin negociación. No hay negociación posible sin diálogo. Cuando se reconoce este presidente de facto, se está bloqueando cualquier posibilidad de diálogo. Esa es la verdad. Se está tratando de invisibilizar, parece que es un verbo prioritario para ellos, invisibilizar todas las cosas buenas, la acción de México, Uruguay y el CARICOM del Papa y del Secretario General de la ONU, sirviéndole en bandeja de plata un escenario para reclamar que su política internacional venía siendo exitosa. Creo que está muy claro el asunto. Esperamos, yo en cada tribuna a la que tengo acceso, hago un llamado a la reflexión. En algunos casos es posible que caiga en oídos sordos, en saco roto, pero tengo la esperanza de que la presión de los pueblos, la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras del mundo, obligue a muchos gobiernos a rectificar. Si no, bueno, estaremos en el mundo al revés, como decía Galeano, donde cualquier chaleco amarillo se podrá proclamar en los campos elíseos frente a la Torre Eiffel, o si vuelve a ocurrir un 15M, cualquier español o española que podría proclamar en la Puerta del Sol. Pero en esa batalla estamos. En Venezuela no se rinde nadie. Nosotros aspiramos que el pueblo brasileño también siga en su lucha, como sabemos que se mantienen muchos pueblos que no son bien representados por sus gobiernos.
que se apoderan del Estado, de los recursos del Estado, de la capacidad de negociar en las multilaterales, de establecer un derecho internacional casi siempre mezquino, y aún así se burlan del derecho internacional mediante el subterfugio de la ayuda humanitaria. Termino ahora con esto. Con la fulana ayuda humanitaria, en nuestro caso hay una campaña bestial para tratar de legitimar al usurpador. Se dice que nuestro gobierno quiere bloquear la ayuda humanitaria. Se están proliferando en las redes fotos falsas. Aquí está un convoy de ayuda humanitaria para Siria. Y se plantea que es un convoy que está en la frontera de Venezuela con Colombia y que Maduro no deja entrar. Esta es una foto de ayuda humanitaria para Haití, que llegó México. Aviones mexicanos descargando cajas de, supongo, alimentos y otros productos en Haití. Se plantea que esta es parte de la ayuda humanitaria que están llevando a la frontera colombo-venezolana. Han publicado fotos de puentes que no están en uso. Hay un puente que se cerró en el 2016 porque era una vía de contrabando para forzar al gobierno de Santos a un acuerdo. Esa vez se llenó de gente porque el flujo normal de colombianos hacia Venezuela y venezolanos hacia Colombia se detuvo. Esa foto del 2016 la acaban de publicar como si hubiese sido hace una semana. Hay vídeos que muestran cómo en algunos de esos puentes entran y salen colombianos, venezolanos, colombo-venezolanos, muchos. Pues tenemos 5 años de frontera abierta, 5 años, no, décadas de frontera abierta, y más de 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Nunca le pedimos ayuda humanitaria a la ONU, ni a España, ni a la Unión Europea, ni un solo dólar para darle escuela, sanidad pública, en mi caso, vivienda. Tuve el honor de trabajar con Chávez en la Comisión de Vivienda de Venezuela. Yo siempre digo esto: en Venezuela no hay desahucio. No puede haber desahucio. Porque para nosotros la vivienda es un derecho humano fundamental. Sin vivienda no hay familia y sin familia no hay sociedad. Eso lo tenía clarito el comandante Chávez y lo tiene clarito Nicolás Maduro, lo tenemos clarito nosotros. Y de esas 2.700.000 viviendas, por lo menos que yo sepa, 400.000 fueron a parar a manos de familias colombianas que viven en Venezuela. De modo que hay toda una manipulación del tema de la ayuda humanitaria, de la migración, para justificar una intervención. Ya lo hemos dicho, queremos evitar un Vietnam en Venezuela. El presidente Maduro le ha enviado una carta pública al pueblo norteamericano, tocando su conciencia y diciéndole que se rebelen contra la idea de crear un nuevo Vietnam en América Latina. No pasarán. Ahora vamos a abrir un pequeño turno de palabras. Tenemos 20 minutos, media hora para que hagamos una ronda. Si os parece, vamos a dar la palabra a varias personas y después abrimos un turno en el que os van a contestar para agilizar y que no sea pregunta-respuesta, etc. Sí que os voy a pedir que, por favor, no hagáis intervenciones muy largas, que sean realmente preguntas, para aprovechar la oportunidad que tenemos de tener aquí a Virginia y a Marusea para que nos contesten, ¿de acuerdo? No sé si hay algún micrófono que se pueda utilizar. ¿No? Vale, pues vamos a empezar por aquí, por la primera mesa, y luego vamos hacia atrás, ¿vale? Pedro. Ahí no hay micrófonos. No parece. Vale, Si quieres acercarte. Hago la pregunta de viva voz. Vale. Al embajador Marusea. He leído hoy
el resumen latinoamericano, que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciado que los alimentos que dicen que van a entrar a Venezuela y que están en la frontera son alimentos contaminados, que se ha hecho por lo visto en Estados Unidos o no sé dónde un análisis y por lo visto son alimentos que están contaminados, con el objetivo de enviar virus a la población venezolana en el supuesto de que lo consumieran. No sé si el señor embajador tiene algún dato que pueda confirmar esto o es un bulo, no sé. Ajá, de acuerdo, bueno. Ahora pasamos a este lado para ir de un lado a otro. ¿Hay aquí alguna pregunta? Ahí al final. Sí, brevemente. Si nos pudiera decir algo respecto a planes económicos para resolver la situación a corto y medio plazo, y también respecto al papel de la agencia EFE que puede haber tenido. Vale. Pasamos a este lado, por aquí, en la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta. Yo quisiera a la representante de Brasil, lógicamente, que nos dijera, lógicamente, que nos confirmara, lógicamente, que Bolsonaro, durante concretamente la etapa que hubo la dictadura de Brasil, concretamente 1964-1985, él fue capitán del ejército de, concretamente, la dictadura. Esa es la pregunta. Y luego también dos preguntas, o luego los dos que esperan. Si no anda. Dos preguntas concretamente al embajador de Venezuela. Más adelante. Una interrupción. ¿Qué está detrás del envío de productos desde Estados Unidos a Venezuela? Es una interrogación. ¿Es ayuda o amenaza humanitaria? Eso es último. Y la siguiente es: quitan dinero del pueblo con sanciones y luego vienen a salvarlos. A Venezuela, los Estados Unidos, con 20 millones de dólares, con sus testaferros y marionetas, peleles como Guaidó. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta allí al final, de este lado? Yo, a nivel práctico, porque aquí estamos todos convencidos, no insistemos. A ver, yo recuerdo la mañana aquella que hubo elecciones en Nicaragua, yo ya hasta hacía poco, había un apoyo absoluto, mayoritario. Contra Bolsonaro. Hay canciones por carnaval ahora, que va a ser ahora en fines de inicio de marzo. Hay una escuela de samba con un discurso anti-Bolsonaro. Todo esto está. Lo que no está es una organización más fuerte, no quiero decir unificada, pero coordinada frente a Bolsonaro. Pero hay lucha sí en la cultura. Y Bolsonaro ya empezó a prohibir determinados programas en la televisión, en las emisiones públicas, la televisión pública, a intentar controlar la educación pública con un proyecto que se llama Escuela Sin Partido, que es el proyecto para imponer un partido único en la educación pública, y ya empezó a intentar a hacer censura sobre los proyectos de investigaciones científicas que están en curso. Intentó, ¿no? Hasta ahora no está definido cómo va a ser, es evidente que viene. No sabemos cómo va a ser su diseño final, pero está veniendo. Hay grupos fuertes de investigadores en Brasil, afuera de Brasil, para defender la investigación científica. Todavía estamos bajo amenaza. Lo más grave son los ataques a los campesinos y al movimiento de los sin tierra, porque son ataques bajos, llenos de mentiras, y con esta cadena de televisión Record de Universal hizo un reportaje domingo sobre el encuentro nacional de los niños del movimiento de los trabajadores sin tierra.
y era una denuncia diciendo que este encuentro es manipulación de los niños y manipulación ideológica de los niños, porque es una de las cosas más bonitas de educación pública y de educación de niños que tenemos en Brasil. Fue vergonzoso lo que hicieron, pero esta es la televisión pública, no es pública, es privada, pero abierta, que la gente puede mirar. Y hubo muchas respuestas, pero no van a pasar en la televisión. Muchas respuestas, porque este es un trabajo lindísimo que es hecho por la MST, tengo mucho orgullo de trabajar con ellos, incluso en estos encuentros de lo que llaman los sin terriñas, son los niños sin terriñas. Gracias por la pregunta. Me ayudan a aclarar cosas importantes, ¿no? Hay algunas que giran alrededor del mismo tema y voy a aprovechar para contestarlas en conjunto. Sobre el tema de la ayuda humanitaria, es una excusa para burlarse del derecho internacional. Cuando no pudieron lograr una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, acudieron entonces al derecho a intervenir para ayudar, para socorrer. Antes de la ayuda humanitaria y después de la ayuda humanitaria en Libia, en Irak, en Yemen, etc., los resultados creo que son demasiado evidentes. Los escombros y millones de personas muertas, lo más reciente en Siria. Es realmente una excusa. En términos concretos, se está hablando de unas 3 gandolas de ayuda humanitaria en la frontera en Cúcuta, por el estado Táchira. Yo soy de un estado fronterizo, que es el estado Zulia, estado petrolero, agrícola, pecuario, ¿no? Los dos estados más atacados por la frontera colombiana y por donde más ingresaban colombianos desplazados de la guerra que se desató después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. En estos días, por cierto, me escribió su hija un correo bellísimo, me emocionó mucho. Dijo que ella sabía que yo en algunas arengas desde estudiante siempre terminaba diciendo a la carga, como decía Gaitán. Todavía lo digo, a la carga. Y el vicepresidente para el área, Freddy Bernal, que fue constituyente en el año 99, por cierto, denunciaba que 3 gandolas de comida es algo así como el 0,1% de los alimentos que moviliza el Estado venezolano a lo largo y ancho del país en un día. Podríamos hablar de 200 veces más gandolas. Pero además de eso denunciaba que ciertamente había algunos productos acumulados allí durante mucho tiempo esperando el momento del show. No hay control sanitario de ningún tipo, no hay almacenamiento con controles de ninguna naturaleza. Y ciertamente ha habido población cucuteña, colombiana, intoxicada, una gran cantidad de personas intoxicadas. Pero además la pobreza en esas poblaciones es tan grande que allí de donde se surte para alimentarse esa población es del contrabando de extracción de Venezuela. Quien va a Cúcuta, Mamaicao, si alguien conoce esa frontera, yo la conozco bastante, se va a encontrar con que la gente se alimenta fundamentalmente de productos venezolanos. Vemos que si hay una gran farsa y la ayuda humanitaria, por estos ejemplos que vimos en el mundo, no es ninguna ayuda, es una amenaza. 20 millones de dólares por un lado, 5 por el otro, la Unión Europea anuncia 35, 5 y 35 son 40, y 20 son 60, vamos a multiplicarlo por 10. 600 millones de dólares. Si en un día no se apropiaron de 1.600 millones destinados para medicamentos, 1.200 en otro día. Reservas de oro en el Reino Unido por 1.200 millones de dólares más. Congelar activos de Citgo por más de 7.000 millones de dólares. Citgo son las refinerías venezolanas, el sistema de distribución de combustible que le da combustible a los negritos del Bronx.
en Estados Unidos para que no se mueran de frío, de la misma petrolera PDVSA que en el año 2004, si mal no recuerdo, el doctor Ali Rodríguez Araque y yo decidimos enviar varios tanqueros de combustible para que los hermanos argentinos no se murieran de frío, porque las empresas energéticas privatizadas no querían venderle combustible a las zonas que parecían en invierno a precios subsidiados. Los tanqueros de petróleo de Venezuela, pero allá no nos dio tiempo casi ni consultar con el presidente Chávez, porque estábamos violando ahí un procedimiento administrativo, contable, autorizar la salida inmediata de 2 tanqueros, 1.000.000 de barriles de combustible de una vez. Por eso la señora Cristina Kirchner alguna vez en algún discurso, los que nos ayudaron, estaba hablando de Chávez, de Ali Rodríguez. Yo tuve el honor de trabajar con Ali Rodríguez Araque, que en paz descanse, nuestro embajador en Cuba, murió hace poco, fue secretario general de la OPEP y fue el presidente de Petróleos de Venezuela, que levantó la industria cuando la sabotearon en el 2002. Primer intento criminal contra nuestro pueblo. Sobre el tema económico, Estados Unidos siempre ha tratado de esgrimir el tema de la seguridad energética, el derecho a la seguridad energética, el cual no puede ser amenazado. Cualquier amenaza le faculta para intervenir militarmente. Nosotros cambiamos el concepto. Nosotros le vendemos a Estados Unidos, somos suplidor seguro de petróleo para los Estados Unidos. Deseoso el poder norteamericano que nosotros unilateralmente decidiéramos no venderle petróleo. Sería la justificación en nombre de la seguridad energética para intervenirnos militarmente. Pero nosotros le damos petróleo a países del Caribe, entre ellos a Cuba, no le regalamos el petróleo. Le vendemos petróleo, una parte es de factura y otra parte es a crédito. Y se puede pagar por intercambio. República Dominicana, por ejemplo, nos paga con acero para la construcción de viviendas. Y República Dominicana no produce acero. Pero República Dominicana le cambia turismo, paquetes de turismo y otras cosas a unos proveedores de acero. Yo conozco uno de aquí de España, que es del País Vasco. Yo sé porque yo fui presidente del Banco de la Vivienda y me ofreció acero para la Misión Vivienda Venezuela y yo le doy a República Dominicana. Y a República Dominicana le paga petróleo a ustedes. Así me enteré. Y hay quienes pagan con medicina, con alimentos, o con médicos cubanos, o con instructores para alfabetización de adultos, etc. Es difícil el tema de nacer con una industria fundamental, con un mercado cautivo, etc. Pero nosotros hemos ido diversificando la participación en el negocio petrolero. En la faja del Orinoco participan empresas de muchos países. Incluso hay empresas norteamericanas. No está la ExxonMobil, pero está la Chevron, por ejemplo. Y está la Total, está Petrobras todavía, está Repsol, China Petróleo. Pues de pronto dice, no, eso le están entregando todo a China, todo a Rusia, todo. No es verdad. Ahora desearíamos poder sustituir la tecnología norteamericana, anglo-holandesa del tipo raso para tener una mayor capacidad, mayor independencia. Cuando el gobierno del presidente Chávez trató de reparar los aviones F-16 comprados en los Estados Unidos para la Fuerza Aérea Venezolana, yo creo que aquí todas las mañanas cuando miramos el cielo vemos la estela que dejan los aviones de la OTAN. Todos los países tienen una fuerza aérea, ¿no? La tuya es el espacio aéreo, etc. Venezuela también, mucho más modesta que la de Estados Unidos, la de la OTAN, ¿no? Pero también la tiene que tener. Pues no nos quisieron vender los repuestos. Tratamos de comprarlos aquí y no pudimos.
Hay un componente electrónico, una patente norteamericana, no vendía. Y por eso el presidente Chávez compró aviones Sukhoi. El régimen castrocomunista soviético de Chávez comprando aviones Sukhoi. Los Estados Unidos no le quiere vender repuestos al gobierno venezolano y tuvo que comprar aviones nuevos, pudiendo gastar mucho menos dinero simplemente cambiando los repuestos de los F-16. Ahora hemos ido diversificando el mercado petrolero poco a poco. Nos dieron un golpe muy duro con el fracking, producción de petróleo, de esquisto, contaminando manantiales, quebrando la corteza a costos elevadísimos, a pérdida, produciendo a pérdida. Creo que le importa al país que tiene la deuda interna más grande del planeta, que tiene la fábrica de dólares y que puso el dólar como moneda de intercambio mundial, seguir endeudando y financiando toda la desestabilización del planeta. No les importa. Es una inversión para ellos. Han sido capaces de mantener varios años produciendo a pérdida para tumbar el mercado petrolero, con el auxilio de algunos otros países que han inundado el mercado petrolero. ¿A quiénes buscaban debilitar? Venezuela, Brasil, Rusia, Ecuador, México. Y después te ayudo. Destruyo Irak y después lo reconstruyo, Dick Cheney. O destruyo Libia y después lo reconstruyo, con las reservas libias, con las reservas iraquíes. Te doy una ayuda humanitaria de 20 millones, de 30 millones, de 100, de 600. Pero si nos han esquilmado más de 20.000 millones de dólares y nos han hecho perder más de 10.000 adicionales. Y nos van a dar 100 millones, 600. La única ayuda humanitaria real sería levantar el bloqueo financiero, levantar el bloqueo económico, dejar de estar saqueando nuestro dinero, permitir que cuando compremos y paguemos alimentos lleguen, no lo que la actitud criminal de Santos que impidió la llegada de toneladas de alimentos a Venezuela que ya estaban comprados y de medicamentos para enfermos renales, y después se publican condenas al régimen que no atiende en los hospitales a los pobrecitos venezolanos que se mueren por falta de medicamentos y de hambre. No se está muriendo de hambre el pueblo venezolano, no es verdad. Aquí está un comerciante vasco que por equivocación ABC publicó una entrevista que le hicieron el año pasado y mostró los anaqueles de su supermercado. Digo, pero aquí compra la clase alta. Pero por la especulación cambiaria nunca faltan alimentos en la zona este de Caracas. Y estaba explicando aquí cómo funcionaba el tema. Nuestro gobierno está impulsando alianzas que son satanizadas, son las alianzas del eje del mal. ¿Cómo se van allá con los rusos? Si la amenaza rusa, la mafia china. Un diplomático chino le decía a otro, en mi presencia, un español, en una recepción, bueno, ¿cómo acusa usted de que en China no hay libertad? Si de China salen varios millones de chinos todos los años que vienen a gastar el dinero aquí, no les gusta esa libertad y ellos regresan a China. Vienen aquí en verano y se vuelven ahí. No les gusta esa libertad. Si quieren, le direccionamos la libertad a otro país. Es un doble discurso terrible. Hacemos alianzas con Irán o con Arabia Saudí, que está en la OPEP. Pero es pecado que nosotros tengamos relaciones con los países de la OPEP. Pero qué lindo es venderle armas a Arabia Saudita. ¿Cómo es esa doble moral? Y Turquía, líbreme Dios. Ah, pero lo quiero en la OTAN. En la OTAN me gusta las bases militares, el sistema de defensa, la guerra de la galaxia, el escudo antimisilítico, pero no lo quiero en la Unión Europea. Es muy bueno en la OTAN. Y le pago no sé cuántos miles de millones para que reciba migrantes, para ocultar la vergüenza, la verdadera crisis humanitaria de este planeta. Los que huyen de la guerra que han causado ellos. Viva el FAI, frente antiimperialista. Viva. Viva. Que lo está desvelando.
el saqueo de África, de su mano de obra, de millones de africanos desde 1400, no sé qué cosa. Impidieron que un país que podría ser el granero del planeta, un continente, se desarrollara. Le robaron su mano de obra, sus muchachos, campesinos, sus negritos. ¿Cuántos millones murieron en alta mar? ¿Cuántos mataron en los cañaverales de Venezuela? Y pariste de contar. Pero la crisis migratoria humanitaria es que Venezuela, hay gente por las dificultades que nos han causado, se van para Colombia. Pobre Colombia, hay que darle millones a Colombia. 19.600 millones de dólares en plan Colombia, para combatir la cocaína. Resultado, más áreas sembradas de cocaína, más producción de cocaína. ¿Quién es el mayor consumidor de cocaína del mundo? Los Estados Unidos. ¿Y cuál es el gobierno al que acusan de narcoestado? A Venezuela. ¿Quiénes son los jefes de la droga en el mundo? Diosdado Cabello y la esposa del presidente. Hay un periodista que estaba entrevistando, me empezó a hablar del cartel de los soles. Yo reto a cualquiera de ustedes que busque un estudio serio de drogas de cualquier país del mundo a ver si existe el cartel de los soles, que no sea en la portada de ABC. No existe. Yo una vez estaba operado, estaba convaleciente y me puse a ver los noticieros y los programas de noche de la televisora nacional de España y presentaban informes sobre la droga. Y yo estaba esperando que mencionaran el cartel de los soles. No, ahí aparecía el de Cali, el de Medellín, el del Chapo de allá, el de Sinaloa. Y a un periodista que me hablaba de eso un día me preguntó por el cartel de los soles. Yo le dije que Galicia, ¿qué? Porque la corrupción, disculpe, yo no tengo el auditor, me dijo que Bárcenas, que Rato, que Púnica, que Gürtel, que Nos. ¿Quiere que siga? ¿Sigo la lista? Usted conoce bastante, embajador, y usted también. Y usted también. Pero cuando quieren desprestigiar a un país, a sus instituciones, a su gobierno, cualquier cosa vale. En un plató, en los desayunos, en una ocasión, un periodista, que no lo he vuelto a ver, estaba convaleciente, no tomé el nombre, dijo que yo era el ministro que había firmado un cheque por 7 millones para Pablo Iglesias. El cheque, creo que es el cheque del que hablo. Creo que eso lo archivaron, la justicia. Y hay un pequeño detalle con lo que dijo el periodista. Yo nunca he sido ministro. Nunca en mi vida he sido ministro. Si el presidente Chávez hubiese considerado que yo podía ser su ministro, el presidente Maduro lo hubiera pensado. Yo nunca he querido ser ministro. No me lo han propuesto tampoco. Diciendo que me ofrecieron y no quise. No. Ser ministro de Chávez es terrible, era terrible. Pues Chávez no descansaba. Y quería que todos trabajáramos al mismo ritmo que él. No tenía viernes, ni domingo, ni sábado, ni viernes. Pero yo nunca fui ministro, yo no pude firmar ningún cheque porque no fui ministro. Pero eso lo dice en un plató para desprestigiar a un embajador del régimen asesino y después cuelgan en una página web mi foto con la del embajador ruso muerto en Turquía. Dice que algún valiente le haga lo mismo. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, esa es parte de esa guerra. En Venezuela se ha desprestigiado la organización popular. Chávez impulsó una figura que se llamaba los círculos bolivarianos, con mucho auge en el año 2000, 2001, 2002. De eso fue coordinador un embajador nuestro que estuvo en Alemania, que era médico. Rodrigo se llamaba ese cuerpo. Era un mecanismo de organización popular. Después se decía que eran colectivos del terror, que andaban asesinando gente. Unidades de batalla Hugo Chávez se llamó una organización también. Lo de batalla era, es decir, Chávez siempre decía la batalla, a luchar. No era una batalla armada.
y se decía que eran grupos paramilitares entrenados por los cubanos, los médicos cubanos, eran unos castroagentes que iban tal, que en los bombillos de luz, ahorradores, de tipo, ¿cómo se llaman? LED. Que por ahí Fidel y Chávez espiaban a la gente en los barrios, que no pusieran esos bombillos. Ahí ustedes se satanizaba cualquier forma de organización popular. Las mesas técnicas de agua para los sitios donde había dificultad de suministro de agua, las mesas técnicas de luz para donde había dificultades con electricidad, y que se militarizaba todo, la inquietud de la compañera. ¿No le llama la atención que el sustituto de Chávez no es un militar? ¿No le llama la atención que no fue un general? Un autobusero. Y lo desacreditan porque es un obrero. Como desacreditaban a Lula. Correa sí era bueno porque estudió finanzas. Yo creo que Correa era maravilloso. Lamentablemente cometió el error de dejar malas manos al gobierno de Ecuador. Y a veces Lula sí era bueno, Chávez no, porque Lula es civil y Chávez es militar. Y ahora Maduro, dirigente de los trabajadores. Pero se formó el maestro al lado, unos cuantos maestros, yo conozco algunos, algunos fueron mis maestros. Y Nicolás fue el alumno más aventajado quizás. Y estuvo ahí con el presidente, fue constituyente, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional, fue canciller 6 años, estuvo recorriendo el mundo con Chávez. Conoce el mundo, conoce sus conflictos, conoce mucha gente, conoce a muchos de estos actores hipócritas de doble discurso, que conoce a muchos actores sinceros que de verdad se respetan con su pueblo. El sufrimiento de los países del Caribe, por eso nosotros impulsamos el ALBA Petrocaribe, por eso nos apoya el CARICOM. Decían, no, es que los compran con la factura petrolera. ¿Con qué los estamos comprando ahora? Si nos tumbaron el precio del petróleo, si no nos dejan reponer los repuestos, no permiten que PDVSA haga transacciones. Todas las petroleras del mundo se endeudan y PDVSA tiene acceso a las reservas petroleras más importantes del planeta. Tiene soporte activo para cualquier endeudamiento y reimpulsar producción. Pero no se quiere permitir. Y cada vez que intentamos un plan, inventan una nueva manera de sancionar, de bloquear. Nos aumentan el riesgo país para que no podamos tener crédito barato. Puede haber un país en escombros, pero el riesgo país nuestro es más alto. Donde hay guerra, el riesgo país es más bajo que en Venezuela. Y sin embargo, el pueblo está ahí. El compañero preguntaba, ¿y las elecciones de 2015? Una gran operación de propaganda. Y la gente no sentía que porque pudiera modificarse la correlación del poder legislativo, se perdía la revolución por la separación de poderes de verdad. Luego entendió, cuando esa asamblea comenzó a actuar, que no tenían ningún interés en ayudar a resolver los problemas económicos, sino derrocar al gobierno como fuera. Y por eso luego el pueblo vota en la constituyente y vota para las elecciones de gobernadores y vota para las de alcaldes y reelige a Maduro. No han vuelto a ganar una sola elección, no quieren elecciones. Creo que lo expliqué bien. El estatuto provisional de transición del presidente interino provisional. La fiscal que está pasada al enemigo, Luisa Ortega, escribió que cerrar una calle era terrorismo. Acusó a Leopoldo López de un montón de cosas. Pregunto, ¿la han vuelto a oír o han leído que hable de Leopoldo López? No, ella acusa al régimen, a Maduro. Pero ninguno de los casos que tuvieron en sus manos para ser sancionados por corrupción, y yo que fui parlamentario y acusé de corrupción a un gobernador con muchas pruebas en la mano, nunca lo imputó. Le imputó a los que hicieron corrupción petrolera. Todos esos casos se los pasaron. De modo que es un doble discurso terrible y hay mucho dinero en juego
mucho interés de petróleo, de riqueza, de sitios geopolíticamente o estratégicamente apetecibles, para que compraron funcionarios, compraron militar, algunos que otros, hecho, pero compraron un pueblo que más allá de la división entre civiles y militares asumió conciencia. ¿Quién repuso a Chávez en el poder en el 2002? El pueblo en la calle sin uniforme y los militares, mandos medios y jefes de guarnición que se le rebelaron a la cúpula militar. Si logran ver el video donde todo el generalato dice desconocer a Chávez y lo acusa de asesino por haber ordenado supuestamente matar gente en la calle, lo cual después, y ahora sí es verdad, con esto termino, perdonen que me alargué, lo cual descubrió el periodista Otto Neustad de CNN. Dijo, me pidieron que los asesorara para grabar un vídeo. Técnicamente, fui, lo grabaron, quedó mal, lo volvieron a grabar. En el vídeo anunciaban desconocimiento a Chávez por haber masacrado a su pueblo. Un detalle. El vídeo se grabó horas antes del primer muerto. No había muerto nadie. Ellos sabían que existían francotiradores y los iban a matar. Y en el vídeo la revolución no será televisada, se demuestra con planimetría, etcétera, quién mató a quién. El asesino era Chávez, como asesinos son todos los que gobiernan países donde hay que meterse con ayuda humanitaria a devolver la justicia y la democracia. No, muchas gracias. No nos ayuden.